Y bien, el presidente electo chileno Sebastián Piñera declaró a los pocos días de ser elegido que él quería que la agenda de futuro con el Perú salga del refrigerador, porque efectivamente pareciera estar en el refrigerador considerando, en fin, los distintos contenciosos que hay con Chile, las suspicacias, en fin, los recelos respecto de la política armamentista, el tema de la Haya y todo lo demás. Pero Chile, de alguna manera estamos destinados a integrarnos con Chile. De hecho, es el país con el que más intercambio comercial tenemos de toda América Latina. Y hay inversión chilena en el Perú, está habiendo creciente inversión peruana en Chile. Entonces, es un tema que hay que conversar, discutir, qué se puede hacer para plantear un nuevo tipo, para, por ejemplo, sacarle al refrigerador esta relación y mejorarla en general. Hemos invitado a Óscar Schiappapiedra, que es un analista internacional y que tiene una serie de planteamientos al respecto. Óscar, buenas noches. Buenas noches, hola. ¿Cuáles son tus propuestas al respecto, tus ideas? Creo que necesitamos abordar la relación entre Perú y Chile con una perspectiva mucho más multifacética, que no solamente esté anclada en las dimensiones oficiales y que en ese momento tienen el tema del diferendo marítimo como un hito central, sino que también se base en toda clase de iniciativas ciudadanas, en la experiencia de muchos países que han tenido conflictos limítrofes, conflictos con países vecinos, la movilización de la ciudadanía alrededor de diversos tipos de iniciativas e intercambios ha contribuido a generar percepciones mucho más matizadas, donde los elementos de conflicto están presentes porque no se los puede negar, pero a la vez se afirman elementos de cooperación, de conocimiento mutuo, de intercambio, que contribuyen a fomentar justamente una relación más armónica, más pacífica. Y eso no se está desarrollando. Hay muchas cosas que se podrían estar haciendo desde la propia esfera oficial, brindando algún apoyo para que, por ejemplo, muchos más grupos estudiantiles peruanos vayan a Chile y viceversa, vengan al Perú, para que grupos musicales peruanos puedan ir allá, para que clubes deportivos puedan también realizar eventos y para que, por ejemplo, se establezca un programa de hermanamiento municipal entre municipalidades chilenas y peruanas para que a ese nivel... Podría ir, por ejemplo, el Grupo 5, porque hay un conjunto chileno, que ya no recuerdo su nombre en este momento, que canta las canciones de Grupo 5 y de otros grupos peruanos, cuyo autor es el señor Mogollón, Te vas, te vas, te vas y otras. Pero en Chile creen que son canciones de ese grupo, que no son canciones peruanas. No saben. Entonces sería bueno enviar al Grupo 5 para que de alguna manera, digamos, sientan que hay un aporte peruano a la musicalidad chilena. Sin duda. Creo que lo que señalas pone en evidencia que hay una relación muy débil de comunicación e intercambio entre peruanos y chilenos. Tenemos sentimientos muy profundos, los ciudadanos de un país respecto al otro, pero en el fondo, en términos de comunicación, de intercambio, de vínculos horizontales, todavía hay mucho que trabajar. Hubo una experiencia hace unos años de relacionar, de un trabajo conjunto entre historiadores peruanos y chilenos para tratar de alguna manera explorar la verdad de lo que ocurrió principalmente en la Guerra del Pacífico. ¿No se necesitaría, digamos, sincerar ese tema y formar una especie de comisión de la verdad binacional que establezca qué fue lo que pasó exactamente para de una vez, digamos, borrar los fantasmas? Sin duda, creo que esa es una sugerencia extremadamente valiosa y diría fundamental si es que queremos realmente mejorar la relación bilateral. No es posible afirmar ningún tipo de relación, sobre todo entre países, si es que la verdad sigue estando oculta. Y lo que ocurre en realidad es que entre Perú y Chile, cada país tiene su propia historia, entre comillas, sobre lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico. Y eso ciertamente impide avanzar en enfrentar aquellos elementos que crean estas percepciones y sentimientos negativos. Necesitamos una historia común, que tiene que ser una historia basada en la realidad, en los hechos, desarrollada con el aporte de los especialistas que son los historiadores. El esfuerzo que menciona es extremadamente importante y ciertamente debiera impulsarse de modo mucho más significativo. Ahora, Chile nunca ha reconocido, ni menos
menos aún pedido disculpas por las tropelías que se generaron, que se causaron en Chorrillos, en Lima en general, en varias ciudades y puertos de la costa peruana, en fin, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, es ciertamente una dimensión que requiere ser abordada, pero lo podemos hacer a partir de entender exactamente, o por lo menos avanzar en el proceso de entender mejor lo que ocurrió y de poder comprender qué es lo que en el fondo a los peruanos nos motiva y nos impulsa a tener, digamos, un sentimiento bastante arraigado respecto a Chile, Claro, contra claro. Chile. Sí, pues. Solo aclarando eso es que vamos a poder identificar cómo es que tomamos medidas específicas de desagravio, de cicatrización de las heridas históricas. No es posible que dos países vecinos, como lo dice, que además tienen un extraordinario nivel de intercambio económico, que tienen una historia común, que no está centrada ni debiera estar centrada solamente en la Guerra del Pacífico, una historia en la que hay tantos elementos comunes. Los historiadores chilenos han identificado que alrededor de 16 expresidentes chilenos son descendientes de Huayna Cápac, por ejemplo, el Inca Huayna Cápac. ¿Sí? Sí, en ¿Más, efecto. más que peruanos? Más que peruanos, efectivamente. Bueno, pero eso lo habrán inventado. No, hay Así como inventan el pisco y otras cosas. No, hay investigaciones sumamente serias. Pero esto, más que verlo como un elemento de competencia, es un elemento que lo que hace es afirmar cómo tenemos una identidad histórica común. ¿No es cierto? Que la guerra del Pacífico de algún modo significa una cuña en ese proceso histórico de convergencia. No, para Chile el Perú es una especie, es algo así como la India, pues es un país complejo, rico, con mucha historia que ellos no tienen. Claro. O sea que hay por ahí hay un lado de admiración que puede ser desarrollado. Sin Ahora, ninguna duda. No, ahora la Corte digamos, si es que hay que cicatrizar heridas, como bien decías, lo mejor sería que la Corte Interamericana de La Haya falle a favor del Perú, porque entonces el Perú habría tenido en ese momento la primera victoria, y eso de alguna manera pues calma los arrestos no sé, pues de revancha o de lo que fuese, ¿no? Eso sería extraordinario. Sin duda. A la vez creo que, digamos, tenemos que ser conscientes que en un proceso judicial y un proceso judicial internacional que es extremadamente complejo, hay ganadores y perdedores. Y a veces la propia experiencia peruana lo ha demostrado antes, las dos partes terminan un tanto frustradas con la decisión judicial. Y en ese sentido hay que tomar medidas para que el tema del litigio fronterizo no se convierta pues en el elemento central de la relación bilateral para los próximos años hasta que la Corte Internacional se pronuncie. Y hay que tomar medidas para que a través de un acuerdo bilateral, en mi opinión, para garantizar que este elemento específico del litigio ante la Corte Internacional de Justicia sea manejado debidamente y no se tomen acciones de un lado o de otro como declaraciones absolutamente impropias de jefes militares que contribuyen a agravar y dañar la relación bilateral. Claro. Es decir, si en el momento en que se produzca el fallo, en la medida en que puede haber uno de los dos países perjudicados, ese país, digamos, tener un acuerdo para procesar, para ser capaces de aceptar, digamos, el fallo y no provocar reacciones de ningún tipo. Exactamente, es extremadamente importante. De acuerdo, muy buena idea, muy buena idea. Muy buenas sugerencias, Óscar Schiappapietra. Muchísimas gracias por la participación en La Hora Aérea. Vamos a una pausa, regresamos con un comentario.